que está conformado por Eury, Emily y yo, Jordanis. En el día de hoy vamos a hablar sobre las ciencias políticas. Para empezar, debemos saber que las ciencias políticas, o también llamadas politología, son las ciencias que se encargan de estudiar los aspectos teóricos y patrióticos de la política. Estos son comportamientos sociales e individuales involucrados en la política y sus aspectos culturales como instituciones, la psicología de un país. Para eso se aplica un método objetivo para a partir de ese método observar y saber cómo se maneja en ese ámbito. Como toda la ciencia, su aproximación al objetivo de estudio es ver las teorías y empatizar con la sociedad y saber qué necesita cada país. Y eso la política se encarga de ver y ayudar y saber motivar a los ciudadanos a su dicho deber. ¿Sí? Origen y evolución. Las ciencias políticas se originó a partir de la filosofía política, una rama de la filosofía que se especializa en las relaciones entre los individuos y la sociedad. O sea, que la ciencia política en sí se originó sobre la filosofía. Es una rama de la filosofía. Después, cuando fue pasando el tiempo, fue que lo determinaron como solo ciencias políticas y la quitaron de la filosofía. Las ideas y los valores políticos tienen una aproximación normativa de la política, es decir, orientada a reflexiones sobre qué organizan y qué deben hacer la política es más conveniente. O sea, la política se encarga de ver qué es lo que le conviene más a cada uno. Sin embargo, como ya dije, las ciencias políticas en la actualidad se distinguen de la filosofía política porque no se ocupa tanto de las ideas y los valores, ni de ofrecer una mirada normativa, sino de describir las prácticas e instituciones políticas y ofrecer hipótesis explícitas basadas en las observaciones empíricas. O sea, que como ya se despegó de la ciencia, la filosofía política y la ciencia política se despegaron porque se asumió y se vio que son diferentes porque la filosofía política se encargaba más de los valores y las ciencias políticas se encargan más de actuar y de ayudar. Se le considera una ciencia relativamente recién cuyo verdadero desarrollo tuvo lugar en el siglo XX. O sea, la política evolucionó más en el siglo XX, ya que antes la política era más tipo de, por ejemplo, el que era encargado demandaba órdenes, nada más. Ahora en la actualidad, por lo menos se le da prioridad a los ciudadanos de que hablen, de que opinen. Como sabemos, también vemos que los ciudadanos salen a hacer huelgas y todo eso. Antes se hacían, pero ahora hay más libertad de los ciudadanos expresar. Especialmente luego de la Segunda Guerra Mundial, que ocurrió en 1934 a 1945. O sea, a partir exactamente de la Segunda Guerra Mundial fue que pudo evolucionar la política. Sin embargo, hubo importantes antecedentes en la actualidad, en la antigüedad, como los filósofos griegos Platón y Aristóteles. Ellos dos sí aportaron mucho en la antigüedad sobre la política, porque ellos dieron varias teorías y argumentos que ayudó en el pasado y en la actualidad todavía se pueden ver esos temas. En la antigua Roma también ayudó Polibio, Tito Livio y Plutarco, y el escritor indio Chanakya también. Exponentes de las ciencias políticas. Uno de los máximos exponentes de las ciencias políticas, como podemos ver aquí, él es Nicolás Maquiavelo, el autor del célebre Tratado del Príncipe en 1513, a quien muchos consideran el primer representante de las ciencias políticas modernas. También tenemos a otros pensadores como Thomas Hobbes, James Jacques, John Locke, Jean Bondi, Alexis de Tocqueville, Maxim Weber y Gaeton Mosca. Ellos fueron unos pensadores del siglo XX que nos ayudaron a evolucionar y aportaron mucho en lo que es hoy en día la ciencia política.
Importancia y función. Las ciencias políticas son cruciales porque nos enseña y nos informa sobre cada uno de los acontecimientos políticos y a conocer cómo se divide cada país y institución según sus actividades políticas. Aquí tenemos la formación ciudadana e informada. Esto, como dije, nos brinda una información más detallada y a profundidad sobre todo lo que sucede en nuestro entorno. La mejora de calidad democrática. Esa nos ayuda a conocer cada uno de los valores y cómo se debe llevar una política democrática en nuestro país, para evitando así que haya interrupciones y dándole la oportunidad a los ciudadanos de que puedan defender sus derechos. Identificación de derechos políticos. Estudiar las tendencias políticas, sociales, y esta disciplina nos permite definir y enfrentar cada uno de los desafíos de la vida diaria en la política. Ok, yo voy a estar hablando ahora sobre las ramas de la política. En la ciencia política existen distintas ramas. Existen distintas ramas en las que podemos destacar la política interna o doméstica. Esta es la que se encarga de estudiar la política interna de un país. O sea, si yo soy política, no sé, yo me tengo que encargar, esa ciencia, esa rama política se encarga exactamente de estudiar su país. Política internacional es el estudio descriptivo y explícito de las relaciones políticas entre distintas naciones. Es la política exacta que se encarga de estudiar las diferentes naciones, cómo evolucionan, cómo se ayudan las otras políticas en diferentes países. La política comparada es el estudio comparativo de las prácticas políticas, las instituciones, las trayectorias históricas y las otras características de la política interna de las distintas naciones. Esta es exactamente la que se encarga de comparar las otras políticas y ver en qué le puede favorecer y en qué no le puede favorecer para así aplicarla en su país. Teoría política es el estudio teórico de la dinámica del poder y de los principios fundamentales de la organización política, que involucra un conocimiento crítico de la filosofía política clásica y de las próximas teorías contemporáneas. O sea, esta es la política que se encarga, esta es una teoría más en base, porque esta teoría dice que uno primero debe de estudiar esa política, o sea, la política de su país, la política de su país, y así poder ayudar y contribuir a su caso, y en caso de que haya otras políticas en otros países que puedan favorecerle en su país en sí, ellos lo pueden aplicar. Administración pública es el estudio de la burocracia y la aplicación de las teorías y principios de la metodología a la función pública y los métodos de gobierno. Economía política es el estudio de la relación entre la economía y el poder político y de los modos en que la política de gobierno influye en la dinámica económica y viceversa. Esa es la política que se encarga de estudiar la economía de cada país o en sí de su país y ver en qué pueden hacer ellos para mejorar ese cierto problema que tenemos cada uno en nuestro país, que es la economía. Sociología política es el estudio del modo en que se relacionan las características culturales, psicológicas y sociales de la comunidad en forma de organizar el poder y del dominio político. La sociología política se encarga en sí de estudiar las culturas y la sociedad en sí y ayudar a que la cultura y la sociedad puedan evolucionar. ¿Cuál es el objeto de estudio de las ciencias políticas? Las ciencias políticas se centran en estudiar fenómenos filosóficos y también cómo se desarrolla la toma de decisiones en una sociedad. Su objetivo es comprender cómo se ejerce el poder, cómo se organizan las instituciones gubernamentales y cómo se relacionan los ciudadanos con dichas instituciones. Existen varias teorías en las ciencias políticas. La primera es el realismo político. Esta se basa en que los países, el elemento más importante es el poder, pero que no hay una autoridad que los gobierne a todos. Por eso, cuando se va a tomar una decisión, cada país la toma de acuerdo a su beneficio, es decir, la que va a comprar. Luego sí existe el liberalismo.
Este otro tipo de teoría que se basa en la libertad individual. Este defiende los derechos humanos en la política. Aquí se valora la democracia y se cree que por medio de esta podemos mantener una relación estable entre los países. También existe el constructismo. El constructismo se basa en las relaciones políticas. Este nos explica que una sociedad no se construye sola, sino que para construirse debe involucrarse a las personas que conforman a la sociedad, y eso también se construye mediante normas, discursos y varios elementos. En ciencias políticas existen diversos métodos de análisis. Entre ellos se encuentran los experimentales. Este consiste en realizar experimentos sociales o seculares, con el objetivo de comparar y analizar las situaciones que ocurren en la sociedad. También existen los métodos de análisis estadísticos. Estos se basan en datos numéricos obtenidos a partir de hechos observables y medibles. También está el método comparado o comparativo, que consiste en comparar dos sistemas de gobierno, identificar sus fallas y cómo se pueden corregir. Y por último, los métodos históricos. Este método consiste en evaluar la historia, ver cuáles errores se cometieron para no cometerlos en la política que se vayan implementando en el presente o en el futuro. Bien, aportes a problemáticas de la realidad. Como bien dije, las ciencias políticas nos informan sobre cada uno de los derechos y cómo funciona cada una de las políticas. En sí, tiene varios métodos para desarrollar eso. Están los experimentales, que consiste en crear situaciones para saber cómo se va a actuar en el mundo. También están los estadísticos, donde se usan datos numéricos para comprobar cada una de las acciones ejecutadas. Están los comparativos, que ahí es donde entra comparar cada una de las situaciones y cómo se trabajó en eso. Bien, datos sobre la ciencia en la República Dominicana. Este domingo, la Asociación de Políticas de la República Dominicana, con el objetivo de promover el desarrollo, investigó a profundidad el intercambio de áreas por una junta directiva provisional. Aquí lo que hicieron fue que organizaron cada uno de los datos y el poder de cada persona según la política para visualizar cómo funciona el manejo de la política en ese caso que ellos crearon una situación. Muchas gracias por tu atención.